El Museo de América alberga desde finales del pasado mes de octubre del 2016 una nueva exposición temporal. Esta vez está dedicada a promover una reflexión sobre temas que yo creo que son de gran interés porque nos afectan a todos. ¿Qué es la comodidad? ¿Se sientan de igual forma hombres y mujeres? ¿Cómo se marcan las diferencias de estatus en la forma de sentarse? También nos enraiza con el mundo de los espíritus. ¿Hay sillas que sirven para comunicarse con el mundo espiritual? Bueno, estas preguntas y otras muchas las van a poder descubrir aquellos que vayan a visitar esta exposición en el Museo de América, que se titula Así me siento, posturas, objetos y significados del descanso en América, aunque veremos que esto se traslada también a otros lugares del mundo. Bueno, pues para hablar de esta exposición nos acompaña Concepción García Sáiz, que es la directora del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Ana Azor, subdirectora del Museo de América. Hola, Ana. Hola, Isabel. Y también con nosotros Andrés Gutiérrez Usillos, el exconservador del museo y comisario de esta exposición. Bienvenido. Muchas gracias. He empezado diciendo que esta exposición, que ya lleva algún tiempo y que se va a prolongar hasta el mes de febrero, lo iremos comentando a lo largo de estos minutos, se pregunta muchas cosas que quizá por su propia sencillez parece que todo el mundo conocemos. A través de los objetos no nos damos cuenta muchas veces de las diferencias que hay porque son objetos cotidianos. Exactamente, ese era el objetivo de la exposición, tratar de provocar una reflexión sobre algo tan cotidiano como es la manera de sentarse, ¿no? Y poder ver cómo las respuestas, las soluciones a una necesidad, que es la de descansar, son por un lado parecidas todo el mundo y por otro lado han encontrado también soluciones distintas, ¿no? Entonces en esta exposición tratamos de mostrar cómo hay similitudes muy cercanas y también diferencias bastante notables. Aunque el lugar preferente es América, lo cierto es que si hay una visión desde América a otros lugares, en el espacio y en el tiempo. Efectivamente, esa es una actitud que podríamos decir que tenemos generalmente en el Museo de América y es el mostrar las características culturales de América, pero desde una perspectiva no ajena al resto del mundo. Precisamente para comprobar cómo, y en este caso Andrés lo muestra muy claramente en la exposición, cómo el individuo, el ser humano, tiene un conjunto de necesidades vitales absolutamente en todo el mundo y crea, en función de la cultura a la que pertenece, crea fórmulas que manifiestan la diversidad, pero es la diversidad de enfrentar una misma problemática. Entonces, por eso siempre procuramos que en las exposiciones que tienen fundamentalmente ese contenido americanista, siempre haya, podríamos decir, pequeños guiños hacia otras culturas que resaltan más todavía las características del americano. Entraremos en el tema lo más profundamente que podamos, pero sí decir que la exposición se compone de 90 piezas, creo recordar, sí. Y la mayoría son procedentes del Museo de América, aunque también tiene algunos préstamos. Como bien dices, Isabel, la mayoría de las piezas son de las colecciones permanentes del Museo de América, pero también hemos contado con la generosa colaboración de algunos otros museos, como el Museo de Valladolid, que nos ha prestado el llamado Sillón del Diablo, del que luego Andrés quizá puede hablarnos, porque tiene una historia bastante curiosa. Y también hemos contado con préstamos del Museo Nacional de Artes Decorativas y del Museo Cerralbo, estos dos últimos de Madrid, con piezas españolas. Nos sentamos igual hombres que mujeres. Según el estatus, todo el mundo se sienta igual. Son muchas preguntas antes de entrar, como digo, en piezas especiales, que yo creo que las hay bellísimas, que sugerirían que debemos reflexionar sobre eso, porque vemos muchas veces simplemente el Congreso de los Diputados. Es una imagen cotidiana o que la vemos casi siempre en televisión y vemos como alguien se sienta más arriba, otros más abajo, otros a la izquierda, otros a la derecha, y todo eso tiene algo que ver con cosas. Yo creo que en este ejemplo que nos acabas de poner tú, hace muy pocos meses hemos conocido la disputa entre los propios diputados porque no se sentían bien situados en las bancadas del Congreso. Eso muestra, en realidad los asientos son los mismos, ¿no? Pero la posición en la que se debía de sentar cada uno de ellos
ha llevado a esta polémica, ¿no? Por lo tanto, es evidente que no es lo mismo. No es igual tampoco la manera de sentarse, prescindiendo ya del mobiliario asociado, ¿no?, entre hombres y mujeres, ni tampoco es igual cómo se sientan jóvenes que adultos o ancianos, ¿no? Hay una diferenciación en cuanto a género y en cuanto a edad también, que a veces en algunas culturas es más notable que en otras, ¿no? No todas las culturas establecen estas diferenciaciones, ¿eh? También nosotros lo vemos a través de las representaciones de cerámica, hay muchas similitudes en alguna cultura específica entre la manera de sentarse de un hombre y de una mujer. Pero lo normal, lo más habitual, por decirlo de una manera mejor, lo más habitual es encontrar dentro de la misma cultura maneras diferentes de sentarse entre un hombre y una mujer. En general, si quieres, podríamos pensar cuál es la diferencia básica entre cómo se sienta un hombre y cómo se sienta una mujer. Lo que vemos sobre todo en estas representaciones es que la mujer suele sentarse con las piernas juntas, cerradas, ya sea extendidas o dobladas hacia un lado o de rodillas, mientras que el hombre se suele sentar con las piernas más bien abiertas. ¿Esto qué estaría indicando? ¿Qué puede significar? Bueno, básicamente seguramente en que el concepto de pudor se suma al concepto de comodidad. Ya no solo entra el factor me siento de una manera cómoda para estar cómodo, sino que modifico la postura de lo que entiendo por cómodo en función de otros parámetros, como puede ser, decíamos antes, la edad, el género, y dentro del género por cuestiones relacionadas con el pudor posiblemente, ¿no? Y esto ya decimos que quizá no es en todas las culturas, pero sí en la mayoría. Dentro de la exposición, ¿cómo podemos constatar este hecho? Lo vamos viendo a través de las representaciones, ¿no?, de la manera de sentarse. Estamos viendo figuras, representaciones en cerámica, en metal también, dibujos o pinturas de la época colonial en la que el ser humano está representado sentado, ¿no? Uno no se representa en cualquier actitud, es decir, el simple hecho de estar representado sentado ya está indicando algo, una importancia simbólica, ¿no? Porque uno no se representa comiendo, por ejemplo. Es muy difícil encontrar el acto de comer, ¿no? Sin embargo, el acto de estar sentado está transmitiendo una dignidad, bueno, un estado o está transmitiendo una información. Y la manera de sentarse, por tanto, está comunicando esa información, ¿no? Está transmitiendo ese mensaje. Entonces, lo estamos viendo a través de las figuritas, de las figuras, representaciones en cerámica, en época prehispánica, en los cuadros coloniales, etc. Supongo que también, por ejemplo, los que fueran dignatarios o figuras más importantes se sentarían de una determinada manera y en unos sillones determinados. Sí, no necesariamente sillones, que hay una gran variedad precisamente, y en la exposición se recogen algunas de estas fórmulas, de unos asientos que están dedicados a un estatus, ¿no? Y cómo se sientan en ellos. La transmisión de una información hacia el resto de la comunidad, ¿no? Es solo de uso de un tipo de personaje, incluso de ceremonia o de manifestación pública, ¿no? Mira, un dato curioso es cuando los españoles describen, los cronistas en el siglo XVI describen el encuentro con estas culturas americanas que en ese momento estaban en pleno esplendor, como los incas, por ejemplo, ¿no? Les sorprende que el inca, que es el emperador que estaba dominando un territorio extensísimo, un imperio, se sentara en un taburetito que no levantaba más de 20 centímetros de altura, ¿no? Esta es la idea que nosotros tenemos de lo que sería el prestigio, la élite. Para nosotros la altura significa mayor prestigio. Entonces, que un emperador, que un gran rey estuviera sentado casi a ras del suelo es como restarle poder, ¿no? Y estas descripciones que hacen los cronistas nos sirven también para interpretar un poco cómo era ese mobiliario, porque no todo ha pervivido hasta nuestros días. Sin embargo, por lo que ahora mismo se está comentando, esa cultura era diferente. El emperador sí se sentaba en sillitas bajitas porque probablemente significaran otra cosa. Se sentaba sobre una silla porque la silla en sí mismo, en todo el mundo prácticamente, ¿no? De hecho, si pensamos un poco cómo se sientan los reyes en todo el mundo, siempre se sientan en tronos, ¿no? Ya sean sillas, escabeles o como en este caso, pequeños taburetes, pero es la idea de sentarse elevado del suelo a mayor distancia, con la cabeza por encima del resto de los súbditos, ¿no? O sea, la altura sí que está marcando una diferencia de prestigio. El propio asiento está cargado de simbolismo, ¿no? La majestad de sentarse en ese asiento y la postura que uno adopta depende, claro, de las culturas, ¿no? Para los españoles, el Inca, aunque los cronistas dicen o refieren cómo el emperador estaba sentado en toda su majestad en este pequeño taburete, es una banquetita, sin embargo estaba transmitiendo toda su majestad y ellos mismos lo reconocían. Sin embargo, les sorprendía que fuera una silla tan baja, ¿no?
Tiene que ver el sitio también, el lugar que ocupa cada uno, por ejemplo, en las representaciones de Dios mismamente. Tiene mucha importancia cómo está situado, pero también quién está a la derecha o quién está a la izquierda. Bueno, seguro, claro que sí. Y en el catálogo que acompaña a la exposición, porque claro, en la exposición no da tiempo a explicar todo esto, ¿no? En cartelas queremos facilitar también la lectura, la comprensión, que sea un poco más visual y más inmediata. Pero hay un catálogo de descarga gratuita que está en nuestra página web, donde sí explicamos algunas otras cuestiones que no pueden aparecer en la página. Y ahí, por ejemplo, referimos cómo los virreyes, por ejemplo, se sentaban bajo palio y alrededor se disponía la nobleza en función un poco también de la proximidad o de la cercanía. Es decir, hay una geolocalización de poder, si lo viéramos en plano, desde arriba, en vertical, ¿no? Alrededor de los personajes principales, ¿no? Y cómo el que se sienta más cerca del rey o de la reina está más próximo a la persona real y por tanto hay una distribución también espacial y en altura de poder, ¿no? Vamos a hablar un segundito de la exposición. Quiero decir, recordar, no vaya a ser que se nos olvide, y esto es importante, que aunque he dicho que la exposición se inauguró a últimos del mes de octubre, va a estar hasta el 12 de febrero y hay una serie de visitas guiadas y de talleres que yo creo que visitarlo cuando te lo explican es otra manera de visitar totalmente diferente. Pues sí, tenemos además varias opciones para el público que quiera hacer una visita guiada, acompañada y explicada. Por una parte, hemos tenido desde el principio y vamos a seguir teniendo hasta final de la exposición, el 12 de febrero, que se clausura, unas visitas que nos va a ofrecer Andrés, el comisario, los jueves por la tarde, y que nos quedan todavía dos, la del 19 de enero y la del 9 de febrero, jueves a las 5 de la tarde. Tenemos otras visitas, en este caso también guiadas, pero no realizadas por el comisario. También nos quedan dos, si se quieren animar, el 26 de enero y el 2 de febrero. Y finalmente estamos desarrollando también una serie de visitas taller para grupos familiares, porque las visitas guiadas están más indicadas para público joven o adulto. Pero estas visitas taller para familias con niños entre 3 y 10 años, que se realizan los sábados o los domingos, y todavía nos quedan 3 que ustedes pueden disfrutar o bien el 14 o el 28 de enero y también ya la última el 11 de febrero, el día antes de la clausura de la exposición. En todo caso, bueno, se tiene que visitar la web del Museo de América, se puede ver perfectamente todas estas fechas. Aquellos que no hayan tenido tiempo, Sí, quiero decir, por supuesto, de tomar nota, porque yo creo que el que te vayan explicando las cosas y vayas viéndolas con esas explicaciones, lo interiorizas todo muchísimo mejor y Sin mucho duda. más bonito, además. Antes hablaban de una silla, un sillón especial, el sillón del diablo. ¿Por qué es especial? Bueno, es especial por la leyenda que tiene asociada, ¿no? En realidad es un sillón frailero, es un mueble de la segunda mitad del siglo XVI, pero a diferencia de otros muebles similares, este tiene una leyenda. Perteneció, dice la leyenda, a Andrés de Proaza, que fue un cirujano de origen judío, portugués, joven, que fue de los primeros que participó en una recién creada cátedra de anatomía en Valladolid, en la universidad. Hasta entonces estaba prohibido realizar estudios de anatomía, ¿no? Sobre todo del ser humano. Andrés de Proaza comenzó a realizar este tipo de estudios y las sillas tienen una vinculación especial con el conocimiento también. Y vamos a ver cómo la Inquisición le persigue, se le acusa también de haber realizado prácticas de anatomía con seres humanos, con animales. El caso es que se le condena a muerte. Él, bueno, confiesa haber entrado en contacto con el diablo a través de este sillón. Se sentaba en este sillón, que habitualmente está expuesto en el Museo Arqueológico de Valladolid, que nos lo han cedido en préstamo para esta exposición, con la finalidad de entrar en contacto con el diablo para adquirir un conocimiento, específicamente de anatomía. Y la idea de entrar en contacto con un mundo espiritual a través de un objeto, de un mueble, sentarse para adquirir un conocimiento, es lo que nosotros estamos habituados a ver en América, es lo que hacen los chamanes en el banco chamánico, ¿no? Obviamente el chamán utiliza como auxilio o ayuda para esta comunicación espiritual distintos tipos de alucinógenos. Probablemente Andrés de Proaza también, si realmente entraba en contacto con un mundo espiritual. Pero la idea de contactar con ese otro mundo espiritual para adquirir conocimiento es lo mismo que estamos viendo en América, ¿no? Por lo tanto, como antes nos decía la directora del museo, todo va y viene, también las ideas,
desde un lugar a otro, no se sabe muy bien, pero se van transmitiendo y se van llevando y trayendo. Por lo tanto, eso tampoco es difícil, algo antiguo y de otro continente, pero que se vuelve a dar. Estamos comentando, son esas necesidades que tiene el individuo, pues como dice ahora mismo Andrés, de comunicarse con el más allá, pues entonces utiliza los recursos que da su propia cultura, ¿no? Yo también quisiera resaltar una cosa importante de la exposición, que es el doble uso del título, porque así me siento no es solo el hecho físico de sentarse, sino es el hecho interno de sentirse. Donde quiera que me siento, así me siento. Y además eso es verdad, depende mucho de cómo te sientes, dónde te sientes, tienes también una sensación. Bueno, hay una frase que utilizamos que es así soy, así me siento, ¿no? Porque no solamente de manera de sentir, sino de sentarse y de transmitir lo que decíamos antes, una información, ¿no? Y no solo una información de uno mismo, sino para que los demás sepan quién es uno, ¿no? Es una comunicación obviamente bidireccional. Yo me siento de esta manera para que los demás reconozcan quién soy, cuál es mi estatus, de dónde vengo, qué es lo que estoy haciendo, qué postura estoy adoptando en este momento porque estoy realizando una acción concreta, ¿no? Es una comunicación. También, y casi para acabar, está en nuestro propio lenguaje. ¿Quién no ha dicho aquello de quien fue a Sevilla perdió su silla? La silla es importante y significa algo más que perder un objeto, sino pierdes tu posición y pierdes tu sitio en el mundo casi. Y los psicólogos saben muy bien cuál es el protocolo de sentarse para transmitir a los demás una sensación de seguridad, de poder, y simplemente por la altura de la silla donde tú te sientas y donde sientas al que tienes enfrente. Todas estas cuestiones, o si te pones de espaldas a la luz y la luz le da de frente al que tienes frente a ti, ¿no? Y le deslumbra, mientras que tú quedas, digamos, resaltado por la luminosidad del este. Es decir, dónde te sitúas, dónde te sientas y cómo lo haces, tiene mucho, mucho. Y la exposición también a través de estos 90 objetos que nos llevan también a objetos tan importantes y tan bonitos como los palanquines, aquellos que veíamos también cómo transportaban personas transportando personas, que también tienen un significado, claro. Relacionado con el poder, en este caso, ¿no? Con esa transmisión de la idea de poder. Cuando alguien se sienta en un trono, está transmitiendo esa idea, pero si se tiene que desplazar, tendría que tratar de mantener esa idea de prestigio, y la manera de hacerlo es a través de una silla, ¿no? Silla de manos como la que nos ha prestado el Museo Cerralbo para esta exposición. Pues esperamos, ¿no?, a todos en el Museo de América en esta exposición que va a estar solo hasta el 12 de febrero. Sí, les animamos a que nos visiten, por supuesto, a que disfruten de alguna de nuestras visitas guiadas o talleres, y también a que consulten nuestra página web, donde podrán encontrar más información y ese catálogo de descarga gratuita que nos mencionaba antes Andrés. Seguiremos conversando porque el Museo de América hoy ha sido esta exposición temporal, pero en el próximo programa seguro que traeremos otro tema de muchísimo interés. Muchísimas gracias a los tres. A ti. Gracias. Gracias a ti, Isabel.